Bueno, abrimos un nuevo bloque en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9 en un 21 de julio, muy particular, en el 85, un día como hoy, Ubaldo Ubisaco obtuvo el título mundial Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Es un día realmente significativo para el boxeo de Mar del Plata y justamente de esto queríamos hablar y por eso tenemos del otro lado de la línea a Ricardo Chacana, sí, periodista especializado en boxeo, que bueno, nos va a brindar un panorama también de cómo está la situación para el box, no solo en Mar del Plata, que conoce mucho de eso, sino también a nivel nacional, cuáles son las perspectivas que tenemos por delante para la reanudación de un deporte que en distintos lugares del mundo ya lo vemos muy avanzado, en algunos en esta modalidad nueva de burbuja de la que tanto se habla, ¿no? Ricardo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto saludarte como siempre. Bueno, gracias por estos minutos, por expresar un poco de lo que el boxeo en estos momentos se está atravesando, porque sin duda podemos hablar de una situación en el exterior, en lo que son las veladas de Estados Unidos, lo que organiza Top Rank, lo que estamos viendo en modo de burbuja en el MGM Grand y en otros lugares del mundo, porque hay boxeo en diferentes lugares, y otra realidad muy distinta es lo que está atravesando la Argentina y particularmente la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es una situación que ya, digamos, esta crisis lo único que hizo fue profundizar lo que venía sucediendo con el boxeo en Argentina. Eh, y bueno, la falta de respuestas que estamos recibiendo hasta este momento, la gente del boxeo, por lo menos por parte de la federación, por parte de las secretarías de deporte, demuestran que el boxeo está en una crisis grave. Una crisis grave, no te voy a decir terminal, porque sería algo catastrófico, pero sí que necesita renovarse sin lugar a dudas. Claro. Bueno, en realidad este es un tema siempre latente, ¿no? Como bien lo marcabas, lo que hace es profundizar todo este tema porque hay una crisis económica que se suma a todo lo que venía acarreando, pero yo, que no soy un especialista en la materia, que me gusta, que no me meto hasta el hueso como suele suceder en tu caso, siempre se habla de esta situación de crisis, podríamos decir, entre comillas, dentro del boxeo y que ahora ha llegado a tocar fondo, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, por una situación muy simple. En Argentina hay un oligopolio de lo que es el poder en el boxeo, que está en tres o cuatro promotores importantes, y después el resto de los promotores más chicos, los que organizan los eventos de boxeo, se basan mucho en sponsors locales, en la venta de entradas, y en esta situación que estamos teniendo, pareciera que la realización de eventos deportivos, sobre todo de boxeo, va a ser algo bastante complicado, teniendo en cuenta digamos, los momentos que estamos pasando y que va a tardar un tiempito en reactivarse la actividad. Claro. Bueno, cuando dialogábamos con Lucas Bastida, que lo había llamado Mario Margosian y le había dicho empezá a prepararte porque a finales de agosto seguramente vamos a tener la oportunidad que quedó trunca antes de la pandemia, suena bastante ilógico hoy pensar en esa situación, ya sea en Mar del Plata, que fue lo que le indicó en algún momento, o en otro lugar del país, ¿no? Sí, la realidad es que tanto por parte del equipo de Lucas Bastida acá en Mar del Plata, como por parte del equipo de Mario Margosian en lo que es provincia, en lo que es Ciudad de Buenos Aires incluso, se han iniciado conversaciones, se ha tratado de avanzar un poco sobre el tema, pero hay una cuestión de fondo. Primero que para realizar un evento se necesita dinero. Ese dinero que hoy en día, la verdad, tiene otras urgencias. Por otro lado, los protocolos de seguridad que imponía, por ejemplo, la Federación Argentina de Boxeo en un primer protocolo que se envió, hacía muy difícil que se pueda llegar a realizar boxeo en algún lugar del país que no fuera Buenos Aires, por una cuestión de traslados. Vos tenés que trasladar gente, digamos, hoy en día para que el boxeo sea viable necesita ser televisado. Y para que el boxeo sea televisado vos necesitas mover un montón de personas técnicos, técnicos que estoy hablando de camarógrafos Sí, sí. y todas las cuestiones de producción. Necesitas mover personal, jurados, boxeadores de otros lugares, y todo eso va a tener digamos, un control exhaustivo, que por ahí es lo que, cuando vos hablabas de lo que está sucediendo en Estados Unidos con Top Rank, vos tenés todos los boxeadores, todas las personas, todos metidos ahí en Las Vegas. Claro. Y obviamente estamos hablando de otra economía, ¿no? Pero en lo que respecta al boxeo en Argentina, la reactivación va a depender de muchísimos factores. No es solamente basarse en una idea. La idea está.
La idea por las comunicaciones que yo he tenido es que el boxeo se reactive en el mes de agosto, a lo sumo en septiembre, pero bueno, los datos no son alentadores en cuanto al pico de esta pandemia que parece no llegar nunca. Claro, bueno, es que el tema es ese, ¿no? Las intenciones la tienen todos los deportes, lo vemos incluso todos los días con el tire y afloje del fútbol, que por ahí es lo más cotidiano que tiene la gente, lo que vive viendo, porque ponés la tele todo el día fútbol y demás, pero eso se traslada también a este tipo de disciplinas donde la intención está, pero dependés estrictamente de lo que pase semana a semana y es muy difícil planificar en ese contexto o hablar de fechas puntuales en ese contexto para cualquier deporte, ¿no? Sin lugar a dudas. Hoy en día recién, ya muy lejos de ese pico que estábamos hablando en Alemania, es cuando se comenzó a hacer boxeo con espectadores. Esa fue la primera prueba de fuego que tuvieron la semana pasada en Alemania y bueno, pareciera que salió bastante bien. Obviamente estamos hablando de otro tipo de sociedad, uno nunca quiere comparar y decir ellos son ¿cómo se dice? Más Sí, estructurados, sí, ellos siguen o mejor las respetan órdenes. más, digamos. Exactamente, respetan los protocolos, las indicaciones que se les dan, pero bueno, muchas veces pasa eso, nos pasó acá en Argentina, ¿no? Que te dicen podés salir a correr y todo el mundo salió a correr sin tener demasiado cuidado, así que, pero bueno, ya te estoy diciendo, después de varios meses en Alemania, cuando ya estaba todo rehabilitado, se pudo llegar a hacer esto. Pero después tenemos el otro problema de fondo. No, a ver, si no hay boxeadores entrenados, ¿qué espectáculo deportivo se puede llegar a hacer? Y hoy en día no hay gimnasios habilitados en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las grandes ciudades. Se prevé que en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires hasta el año que viene no se van a habilitar los gimnasios para la realización de deportes. Digamos, eso sería lo lógico. Obviamente después las urgencias económicas y sociales van a hacer que se termine abriendo antes de tiempo. Sí, es un panorama muy complejo porque la realización y la práctica del deporte es así de compleja. Lo naturalizamos porque habitualmente lo hacemos con normalidad, pero son todos esos factores los que confluyen y me parece que también para el boxeo es una buena oportunidad para remover de fondo esas cuestiones que están enquistadas organizativamente desde la Federación Argentina y que, bueno, como vos decías, no ha llegado ninguna respuesta en todo este tiempo de pandemia. Me parece que es una buena chance para que el boxeo puertas adentro se empiece a plantear la posibilidad de la renovación que decías, ¿no? Sí, uno de los graves problemas, yo creo, dentro de la Federación Argentina fue que no fue muy federal. Digamos, siempre supimos que todo se basaba en Buenos Aires. Cuando uno va a buscar a los mejores boxeadores del país, ninguno nació en esa zona, pero todos se terminan radicando por allí. Si no es ahí, es en Córdoba o en Santa Fe, que son los epicentros, ¿no? Mar del Plata había logrado, o está logrando, ser una de las ciudades más importantes en cuanto al boxeo a nivel nacional. Pero también va a depender de muchos factores económicos para que esto se reactive. Vos pensá que nosotros teníamos festivales cada 15 días acá. Sí. Y la mayoría de ellos se terminaban basando en la venta de entradas más que en otra cosa. Entonces, va a ser necesario un cambio para que estos 200 boxeadores federados amateur que tenemos en la ciudad y en la zona puedan tener actividad. Va a ser indispensable que haya algún cambio de mentalidad y también, a ver, en una ciudad como la nuestra es muy difícil conseguir sponsors, gente que quiera apoyar al boxeo, que quiera apoyar al deporte, por más que vos desde tu espacio siempre inculcás que es un deporte que lleva mucha gente, que es muy popular. No es fácil, menos en esta época que estamos pasando, conseguir los fondos necesarios como para llevar adelante espectáculos de boxeo. Sí, y además la situación de los gimnasios, ¿no? Porque sin gimnasio de boxeo no hay boxeadores, no hay festival que puedas desarrollar, no hay sponsor que se acerque, y me parece que ahí es donde más se va a sentir todo este freno económico que hay con gimnasios que ya cerraron efectivamente y otros que si no cierran van a quedar al límite, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Vos tenés dentro de lo que son los entrenadores y directores técnicos de boxeo tres especies, digamos. Los que viven del gimnasio, los que tienen sus ingresos por ahí, los que lo hacen como un extra y los que lo hacen como hobby. El tema con estos dos últimos, bueno, en realidad con los tres es hasta cuándo vos podés soportar el cimbronazo de pagar impuestos, de pagar un alquiler, de pagar servicios
para mantener ese gimnasio activo. Y si no sabes, digamos, si capaz que para dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses vas a poder volver a abrir, y a su vez, ¿cuántas personas vas a tener? Estamos hablando de que acá en Mar del Plata había gimnasios que tenían hasta 40 personas por turno, y esos gimnasios tal vez hoy en día estarían habilitados para tener 10 personas como mucho. Entonces sería algo inviable poder mantener ese gimnasio. Uno lo que termina pensando es que muchos se van a terminar fusionando para compartir un mismo espacio entre dos, compartir, digamos, horarios. Es la única solución que parece quedar para muchas de esas situaciones que estamos hablando. Pero eso también llevaría a que muchos chicos tampoco puedan pagar una cuota, porque antes muchos lo hacían de una forma social, ¿no? De dar clases de boxeo gratuitas para sacar a los chicos de la calle. Y hoy en día sería muy difícil cuando vos tenés que elegir 10 personas que te paguen una cuota de 1.000, 1.500 pesos y poder, digamos, y poder cumplir con esa faz social que estábamos hablando. eh, y vos a la hora de tener que pagar los impuestos vas a tener que decidir un poco con el corazón y un poco también con el bolsillo. Es imposible no hacerlo. Claro. En cuanto al boxeador, ¿crees que se va a perder, en cuanto a cantidad, digo, ¿no? ¿Se va a perder todo el trabajo de crecimiento que se ha hecho en base a lo que fueron años y años de meterle al boxeo amateur, de organizar festivales, de llevar a los chicos? Un poco de toda esa base que se creó se perderá con estos 3 o 4 meses de inactividad, más el posterior problema de los gimnasios que planteábamos recién. Eh, no creo que se pierda, sí que va a tomar un tiempo importante en hacerse realidad, digamos, lo que estábamos viviendo hasta hace 4 o 5 meses atrás. Va a depender de muchos factores. Primero, de cómo se rehabiliten los gimnasios, si van a permitir de golpe que todos puedan ir y hacer sus actividades normales, o si van a hacer en etapas como se planteaba en un primer momento, si va a haber un límite de chicos por turno o no. Después, obviamente, esos límites de chicos por turno, hay que ver si el chico le dan los horarios para poder concurrir. Entonces, son muchas las limitaciones que van a hacer que va a tardar un tiempo y el boxeo va a estar ahí en veremos durante un tiempo bastante importante. Además, si no hay competencia, los chicos antes se entrenaban mucho por la situación de que cada 15 días había un festival, entonces tenía que estar preparado. Hoy en día, al no tener idea de cuándo va a ser el próximo festival, yo no sé qué chico va a estar motivado de la misma manera para entrenar. Ese es otro factor importante a tener en cuenta. Y bueno, los boxeadores profesionales a su vez están viviendo también una realidad que no es ajena a la que ya estaban viviendo, ¿no? Hoy en día yo la otra vez estaba haciendo un análisis que de los 20 boxeadores profesionales que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, solo 2 de ellos se dedican 100% al boxeo. El resto tiene un trabajo extra, bueno, muchos tienen familia y tienen que dedicarle tiempo a eso también. Por eso es que también digamos, la inactividad del hecho de que los boxeadores en Argentina tengan a lo sumo 2 peleas por año, los profesionales estoy hablando, hace que tampoco sea una actividad que llame mucho la atención. Por ahí uno está en el amateurismo esperando dar ese salto al profesionalismo como para poder vivir de eso, para poder tener una carrera, para poder comprarse una casa, como, bueno, bien contabas antes el caso de Ubaldo Sacco, que hoy se cumple un nuevo aniversario, 25 años ya perdón, sí, 35 años ya de ese campeonato mundial. Y tantos boxeadores de aquella camada que, bueno, luego se pudieron comprar su casita, pudieron hacer sus primeros, digamos, pudieron mejorar su situación y su calidad de vida. Hoy en día es algo inviable en el boxeo argentino, por eso los boxeadores terminan saliendo afuera por un par de dólares y con poca preparación. Lo que vos bien decías antes, vos para un boxeador para estar preparado bien para una pelea necesita como mínimo 60 días. Entonces es muy difícil la carrera del boxeador profesional en Argentina. Claro. Bueno, no es un dato menor el que marcabas, y esto digo del de 2 boxeadores de 20 solamente viviendo el boxeo, porque a veces se cree que el profesional vive del boxeo, y es simplemente, se llama profesional porque cobra cuando va a pelear, pero no en el transcurso, ¿no? De eso se trata en definitiva, y está bueno hacer la diferenciación, y es algo que pasa en todo el país, Ricardo, ¿no? Sí, exactamente. A ver, ese dato que yo saqué de Mar del Plata luego lo llevé a nivel nacional y la situación es exactamente la misma. Si vos no estás cobijado por algún promotor de esos 3 o 4 que tienen la oligarquía del boxeo en Argentina,
o no tenés un sponsor muy importante, es muy difícil vivir del boxeo. Luego ya se convierten en probadores. Tenés casos como el de Chaparro, un boxeador de Las Flores que pelea todos los meses contra boxeadores de diferentes pesos. Y luego yo no sé cómo va a estar ese muchacho dentro de 10 años o 5 años, ya te digo, porque son boxeadores que lo llaman y ellos van y pelean. Y terminan haciendo una carrera de eso, pero cobrando bolsas. Yo qué sé, por ahí la gente piensa que el boxeador, viendo Canelo Álvarez, cobra $1 millón por pelea. El boxeador en Argentina, un boxeador a 4 rounds, está cobrando a lo sumo 15.000 pesos, 12.000, 15.000 pesos por pelea. Si tenemos en cuenta que pelea cada 3, 4, 5 meses, digamos, es imposible vivir de eso, sobre todo con todos los costos que tiene, porque es un preparador físico, un entrenador, suplementación, una nutrición diferencial. Son muchos los factores que hacen que el boxeo profesional en Argentina sea una utopía. Claro. Vivir de eso sea una utopía. Sin dudas, sin dudas. Bueno, me parece que estaba bueno poner en contexto todas estas cuestiones que pasan habitualmente, pero que claro, se profundizan un montón en este contexto que estamos atravesando de la pandemia. Ricardo, gracias por las precisiones, un abrazo grande y bueno, estaremos en contacto y tratando, como siempre, de aportar para que se entienda lo que significa y lo que representa el boxeo en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, déjame saludar a Sí. Rubén Eduardo Silva Costa, que hoy Su es el cumpleaños, sí cumpleaños también. señor. Así que bueno, vamos a saludar ahí a un gran amigo que tengo. Bueno, el saludo también para Rubén Acosta cumpliendo años. Dijo que no se retira, así que esperamos No, prontamente exactamente. que esté en el ring. Mirá, te tiro una primicia. Está esperando un llamado de Alemania para, bueno, cuando esto se pueda viajar, ya estará preparado para pelear por allá. Mira que bueno. Bueno, ojalá se le dé esa situación en el exterior una vez más. Un abrazo grande, Ricardo, gracias. Adiós, gracias a vos, Rodrigo. Hasta luego. Bueno, Ricardo Chacana con nosotros, especialista en boxeo. Parece que nos dio datos para ilustrarnos un poco más de la realidad de este deporte en Mar del Plata y en todo el país, en definitiva. Pausa y ya venimos.